Gracias, Verónica. Pues nada, un placer volver a estar un año después dando otra charla aquí que pueda ayudar un poquito a la gente. Entonces, bueno, pues hoy yo quería comentaros la importancia de la vacunación infantil, ¿no? Y luego también ver un poquito las diferencias entre el calendario que se sigue aquí en Bélgica y el calendario español. ¿Se oye bien? Sí, muy bien, Esther. Ah, vale, vale. Es que parecía que se metía ahí una voz. A ver, vale. Entonces, bueno, pues básicamente la charla va dirigida pues, a hablar un poquito de la vacunación infantil, de las nuevas vacunas que han aparecido en los últimos años. Tengo un apartado también ahí para comentar la vacunación de la COVID-19 y luego pues ver un poco las diferencias entre ambos calendarios de vacunación para, como muchos niños recién llegados a Bruselas de España, pues te preguntan, ¿y puedo seguir el calendario que ya traíamos de España o cómo podemos hacer ahora que vivimos aquí? Pues todo eso lo vamos a ir aclarando ahora a lo largo de la charla y bueno, pues espero que sirva de ayuda para resolver dudas y aquí estoy a vuestra disposición. Las vías de administración más frecuentes de las vacunas es la vía intramuscular. Casi todas las vacunas se administran pues, a través de la vía intramuscular con un vial, pero también hay algunas vacunas de administración oral, como la vacuna también de la polio oral, la vacuna del rotavirus. Entonces, por lo general, la mayoría de las vacunas requieren de más de una dosis para generar pues, una inmunidad más efectiva, ¿no? Lo que se llaman los RAPEL. Entonces, nada, tranquila. Y luego, los efectos secundarios más frecuentes de las vacunas pues, son efectos secundarios leves, como puede ser pues, enrojecimiento de la piel en la zona de la inoculación de la vacuna o la fiebre, dolores musculares, ¿vale? Los efectos secundarios graves pues, son muy raros. Vale, pues seguimos. Entonces, desde el descubrimiento de las vacunas, pues han sido junto con las medidas de la potabilización del agua, pues de las medidas preventivas más importantes, ¿no? A la hora pues, de erradicar infecciones que, por ejemplo, ya están erradicadas, como puede ser la viruela, o casi erradicadas, como por ejemplo la polio o el sarampión, o bastante controladas, como es el caso pues, de la hepatitis B, del tétanos, difteria, meningitis meningocócica, neumonía neumocócica, etcétera. En cuanto a los falsos mitos de la vacunación, pues ha habido pues, publicaciones, ¿no? Que han relacionado las vacunas con la producción de casos de autismo o, por ejemplo, se ha hablado de que las vacunas son muy malas porque contienen mercurio. Esto no es cierto. O sea, el tiomersal es un conservante que contiene una ínfima cantidad de mercurio y que está presente en algunas vacunas, pero hasta la fecha no hay ningún estudio que haya podido demostrar que esto suponga un riesgo para la salud, ¿no? Lo que hay que tener claro es que el riesgo de una vacuna siempre va a ser mucho menor que su beneficio, así como el coste-efectividad de las vacunas, cuando en una balanza ponemos lo que cuesta una vacuna y el beneficio de la enfermedad frente a la que te previene, pues es que no hay discusión, ¿no? Y ningún otro medicamento a lo largo de la historia ha salvado tantas vidas como las vacunas. ¿Por qué son importantes las vacunas? Porque aparte de conferir una inmunidad al individuo que se vacuna, también protege a las personas de nuestro alrededor. Es lo que se llama la inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño, que se ha empezado a hablar mucho de ello a raíz del COVID, ¿no? Y luego, de cara a hacer también viajes a zonas endémicas de ciertas infecciones, pues también hay una serie de vacunas obligatorias y recomendadas para viajar. Cuando viajamos a otros continentes, pues conviene asesorarse en un centro de vacunación internacional y que nos digan qué vacunas nos vamos a tener que poner, ¿no? Para viajar pues, a sudeste asiático o a Latinoamérica, pues, por ejemplo, la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea, la hepatitis A, etcétera.
Vale, este es el esquema de vacunación que se sigue actualmente aquí en Bélgica, está actualizado con el nuevo año, ¿no? Y entonces os he puesto en esta diapositiva el esquema de Bélgica y a continuación comentaremos el esquema de España. Entonces, bueno, aunque se ve así muy chiquitito, pero el grueso de las vacunas se colocan, se administran cuando el bebé es pequeñito, ¿no? En el periodo que llamamos de lactantes, desde los 2 meses de edad hasta los 15 meses de edad. Es ahí donde está el grueso de vacunación de aquí en Bélgica, ¿no? Porque se les vacuna a los 2, 3 y 4 meses de la vacuna hexavalente y luego hay un rapel a los 15 meses y también se les vacuna de la vacuna antineumocócica, ¿vale? A los 2 meses, a los 4 meses y al año, y luego al año de vida se les pone también la vacuna triple vírica de rubeola, sarampión y paperas. Por ejemplo, el meningococo C en Bélgica se pone muy tardío, se coloca a los 15 meses, ¿vale? Luego veremos que en España el meningococo C se administra mucho antes. Las vacunas que veis así señaladas en color naranja son las que no son obligatorias, pero son recomendadas porque se ha demostrado ya pues, su eficacia, como puede ser la vacuna del rotavirus, que al no estar financiada pues hay que comprarla bajo prescripción médica en la farmacia y ya el pediatra pues se la administra al niño y es una de las vacunas que mencionábamos antes, que es una vacuna de administración oral y dependiendo de la marca comercial pues son 2 dosis o bien 3 dosis. Y luego, como veis, ya saltamos desde los 15 meses, que están las vacunas que hemos dicho, el rapel de la hexavalente y la vacuna del meningococo C, ya saltamos a la edad de los 5 años, que entre los 5 y los 6 años está la vacuna tetravalente, luego hay un rapel de la vacuna triple vírica que ahora se ha adelantado entre los 7 y los 8 años, que antes se ponía aquí más tarde, a los 11 años, y luego ya pasamos al periodo de los adolescentes, donde se pone la vacunación entre los 12, 14 años de la vacuna del... Perdón. ¿Me oyes? Sí, sí. Perdón, dime, Verónica. Sí. ¿Se oye bien? Sí. Vale, entonces en el periodo entre los 12 y los 14 años se pone la vacuna del papilomavirus, ¿vale? Que es obligatoria para las chicas por la prevención del cáncer de cuello de útero, pero que también los pediatras ya la estamos recomendando para los varones, porque se ha demostrado que también previene del cáncer urogenital en el varón. ¿De acuerdo? Y luego, pues bueno, abajo del todo podéis ver también que se recomienda la vacunación antigripal de la influenza. Luego vamos a ver también en qué grupos de riesgo se vacuna, sobre todo de gripe. Y bueno, es que el apartado ese ya del final es vacunación de adultos, que ahí ya no me voy a meter. Pero para que os quedéis con la idea de que sobre todo el esquema de vacunación contempla 2 grupos de edad donde hay el mayor número de vacunas, que son los lactantes y luego los adolescentes, ¿vale? Dejando solo 2 vacunas para el periodo, digamos, escolar, que es la vacuna tetravalente entre los 5 y los 6 años y el rapel de vacuna triple vírica entre los 7 y los 8 años. Y esto en cuanto al calendario belga. Ahora pasamos a la diapositiva del calendario de España. Entonces, el calendario español, como os decía, tiene antes la vacuna de la meningitis tipo C. En España se administra antes que aquí en Bélgica. Como veis, por ejemplo, se administra al 4.º mes la primera dosis y luego a los 12 meses está la segunda dosis, con un rapel en la adolescencia a los 12 años. Luego ya veremos, os explicaré un poquito la diferencia entre el meningococo C solo y la que es un poquito más completa que ha salido estos últimos años, que es el meningococo ACWY. Entonces, como os decía, en el calendario español se empieza a vacunar de meningitis mucho antes que en el calendario de Bélgica. Yo creo que esto es importante porque recordemos que la enfermedad meningocócica es una enfermedad muy seria que afecta sobre todo a los lactantes. Entonces, pienso que es una vacuna que es importante administrarla desde que son muy chiquititos, ¿no? Y eso el calendario español pues lo incluye antes.
Luego, en cuanto a la vacunación hexavalente, es bastante parecida en ambos calendarios, salvo que la segunda dosis que aquí en Bélgica se administra a los 3 meses, veis que en España a los 3 meses no hay vacunación hexavalente. Esa vacuna se pone a los 11 meses en España. O sea, luego, dentro de que se parezcan los calendarios, hay diferencias en cuanto a que unas vacunas se administran en un país antes o después, ¿vale? La vacunación antineumocócica es igual en los dos países, tiene 3 dosis, la vacunación del rotavirus es igual, la recomendación de la vacunación con el Bexsero, que es el otro tipo de meningitis, el meningococo B, es recomendada en ambos países porque es una vacuna que no está financiada, salvo en algunas comunidades autónomas de España, luego os comentaré. Entonces, es una vacuna que no está incluida oficialmente en ambos calendarios, pero que está 100% recomendada. La vacunación antigripal igual, luego repasaremos los grupos de riesgo. La vacunación triple vírica en España también se pone a los 12 meses y el rapel lo único que se adelanta. El rapel de sarampión, rubeola y paperas en España se pone a los 4 años de vida y sin embargo aquí se pone más tarde entre los 7 y los 8 años. La vacunación de varicela, importante en el calendario español, es una vacuna obligatoria. Aquí en Bélgica no está metida en el calendario y muchos pediatras ni siquiera la recomiendan porque muchos pediatras de aquí te dicen, no, mejor que la pasen de forma natural. Bueno, yo es algo que pienso que es bueno que al existir la vacuna los niños estén vacunados de varicela, porque el riesgo de complicaciones después de adquirir una varicela de forma natural, si te da un brote de varicela bastante fuerte, pues pueden ser serias, ¿no? La varicela es un virus que te inmunodeprime tanto que te puede ocasionar después de la infección neumonías, otitis. Entonces, bueno, pienso que existiendo la vacuna, mucho mejor que nuestros peques estén protegidos y que pasen una varicela pues muy suave, con 2 o 3 vesículas y que no desarrollen complicaciones. Entonces, el calendario español la tiene incluida. La vacuna del papilomavirus es común en ambos calendarios, entre los 12 y los 14 años para los adolescentes, y luego el calendario de España ya incluye en el último renglón la vacunación frente a la COVID-19, que bueno, sabéis que en los niños la vacuna está aprobada a partir de los 5 años de edad, ¿vale? Entonces, pasamos a la siguiente. Bueno, aquí, como os decía, muy por encima os voy a repasar las indicaciones de la vacunación antigripal, que siempre la campaña empieza en el mes de octubre aproximadamente hasta enero. Entonces, sobre todo, la vacunación tiene unos grupos de riesgo a los que se recomienda, ¿no? Pues lógicamente niños inmunodeprimidos, que no tienen bazo, cardiópatas, niños diabéticos, niños con síndrome de Down, niños asmáticos, mujeres embarazadas, por supuesto el personal sanitario, tenemos que dar ejemplo vacunándonos, pero, por ejemplo, es una vacuna que no está admitida en los lactantes por debajo de 6 meses. Entonces, esta vacunación se pone a partir de los 6 meses y si se empieza a vacunar a un lactante por primera vez de vacuna antigripal, hay que ponerle el primer año que se le vacuna de gripe 2 dosis, con un intervalo de un mes entre la primera y la segunda dosis, ¿vale? Si se empieza a vacunar por primera vez a un niño que ya es mayor de 9 años, ya directamente se le pone una sola dosis, pero si es un niño por debajo de 9 años, el primer año que se vacuna de gripe siempre tienen que ser 2 dosis, ¿vale? Y luego precaución en los niños que son alérgicos al huevo, como esta vacuna tiene en los excipientes extractos de huevo, es una vacuna que no se puede poner a los niños alérgicos al huevo, o si se hace tiene que ser en un medio hospitalario para poder solventar las posibles complicaciones de un shock anafiláctico, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí os voy a hacer un repaso rápido, ¿no?, de lo que ha sido el COVID en los niños. Esta diapositiva ya la incluí en mi charla del año pasado, ¿no?, haciendo relevancia pues, a la importancia de la enfermedad en los niños, que afortunadamente pues, ha representado una incidencia mucho menor en la población infantil que en la población adulta. Y luego pues siempre hemos estado especulando el porqué de esto, de por qué los niños se enfermaban menos y con síntomas más leves que los adultos, y llegábamos a la conclusión que es porque los niños, al estar expuestos a tantas infecciones virales, como que hacen un mecanismo de protección cruzada, ¿no?, frente
frente a la COVID. Y los niños, lo que sí que es cierto es que pese a que desarrollen la enfermedad con pocos síntomas o asintomáticos, sí que son transmisores del virus, que eso mucho tiempo hubo discusión de no, los niños no transmiten, no, es erróneo, los niños claro que transmiten el virus, lo que pasa que ellos desarrollan una sintomatología más leve o incluso asintomáticos, ¿no? La clínica, sobre todo en los niños, se caracteriza también por mucha sintomatología digestiva, ¿no? Cuadros de diarrea, de vómitos, al margen ya de la típica tos, dificultad respiratoria también de los adultos, los dolores musculares muy típicos en los adolescentes. También recordaréis que hubo muchos casos de afectación cutánea también en los niños, ¿no? Que les salían como una especie de sabañones en los dedos de los pies. Esto fue muy típico en la primera oleada, hubo muchos casos de adolescentes con estos síntomas. Los casos más graves que se describieron también en televisión fueron una serie de casos que aparecieron sobre todo en Reino Unido, que era pues una afectación multisistémica, ¿no? Recordaba un poco a la enfermedad de Kawasaki, la sintomatología, y bueno, afortunadamente fueron pues los menos casos, pero bueno, hubo niños que sí que precisaron de ingreso en la UCI pediátrica para soporte respiratorio y demás, pero bueno, quedó toda la cosa en pocos casos, afortunadamente. Pasamos a la siguiente, bueno, muy breve, el diagnóstico del COVID en niños, ya sabéis, mediante PCR como los adultos o bien mediante un test rápido de antígenos o mediante unas serologías realizadas en sangre para medir el nivel de anticuerpos y luego también como pruebas de imagen en los casos así más severos de afectación pulmonar, pues hay que realizar placa de tórax, escáner, etcétera, ¿no? En Bélgica los menores de 6 años estaban exentos de hacerse PCR con motivo de viaje, solo se la hacían los niños más mayores de esa edad y bueno, el tratamiento pues era sintomático, ¿no? Paracetamol, ibuprofeno, solo en los casos más graves de ingreso en UCI los niños requerían pues un soporte respiratorio, incluso el uso de antibióticos si había alguna sobreinfección bacteriana asociada al virus de la COVID y en los casos con más distrés respiratorio, con inflamación peribronquial y demás, había que poner también corticoides, incluso fármacos inmunomoduladores como el remdesivir, etcétera. Por el momento sabéis que la vacuna no está indicada en menores de 5 años. La vacunación va entre los 5 y los 11 años, ¿no? Porque luego ya los adolescentes sí que se estaban vacunando ya antes, pero los últimos en entrar en indicación de vacunación han sido los niños entre los 5 y los 11 años. Y bueno, el pronóstico afortunadamente en la mayoría de los casos de COVID en niños es favorable. En las siguientes diapositivas os voy a resaltar así las ideas más importantes de lo que es la vacunación, como os digo, a partir de niños de 5 años y hasta 11 años. Entonces vamos a responder un poco a estas preguntas que aparecen en la diapositiva. ¿Son seguras las vacunas? Pues sí, claro que se ha demostrado que son seguras y eficaces también en los niños, ¿vale? Porque bueno, hacen que si el niño contrae la infección, pues la pase de una forma mucho más leve que si la adquiere de forma natural, ¿no? Tiene una eficacia la vacunación del 90,7%. Una cosa importante a tener en cuenta es que la única vacuna que está indicada para los niños son las vacunas de RNA mensajero, ¿vale? Como es la vacuna de Pfizer. Las vacunas como por ejemplo la de AstraZeneca no está indicada en niños porque es una vacuna que se compone de un adenovirus y bueno, pues no está indicada en niños, solo está indicada la vacuna de Pfizer. La zona de inyección de la vacuna pues es en el músculo deltoides, en el bracito y como efectos secundarios puede ser pues el mismo que otras vacunas. Verónica, ¿se oye? Un segundito que ha accedido una persona y voy a silenciar. A ver. ¿Se oye? Sí, te oímos. Vale, perdonad, que he ido a dar la luz que ya me estaba quedando un poco a oscuras. Entonces, bueno, los efectos secundarios, pues como el de otras vacunas, ¿no? Pues enrojecimiento en la zona de la inyección,
fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, etcétera, ¿no? Las reacciones alérgicas graves, por suerte, pues son poco frecuentes y luego se han descrito pocos casos de miocarditis asociados al empleo de la vacunación, ¿vale? Pero que han sido casos escasos, con una sintomatología la mayor parte leves y con buena evolución clínica. Vale, vamos a... En cuanto a la dosis y la pauta de administración, en los niños se administra solo una tercera parte de la dosis que se administra a un adulto. O sea, el principio activo es el mismo, es una vacuna de RNA mensajero, pero se administra una tercera parte de la dosis. Y el intervalo entre la primera y la segunda dosis tiene que ser mínimo de 21 días. Puedes poner la segunda dosis al mes, pero por lo menos tienen que pasar mínimo 21 días. ¿Vale? ¿Por qué? Respondiendo a la última pregunta, porque esto muchas veces nos lo han dicho en la consulta, ¿no? De pues si se trata de una enfermedad en la mayoría de los casos leve para los niños, ¿por qué vacunarles? Bueno, pues todo hay que contextualizar, ¿no? Cada situación, cada familia, lógicamente, pues un niño que haya pasado ya el COVID de forma natural y que tiene sus propios anticuerpos naturales, pues no es tan importante que se vacune ese niño como otro niño que a lo mejor conviva en casa, pues con un niño que esté malito porque tenga una inmunodeficiencia, ¿no? Un hermanito, pues imaginaos, ¿no? Pues casos de familias con un niño oncológico. Pues hombre, todo lo que es la familia, los papás y los hermanos sanos, pues es recomendable que estén vacunados, ¿no? Para proteger a esos familiares más vulnerables. Entonces, como todo en la vida no se puede generalizar, hay que ver el contexto de cada familia, pero por supuesto que aunque los niños pasen la enfermedad de una forma más leve, es importante que ellos también estén protegidos con la vacuna. Y luego también por el hecho de, el último punto que decía, efectivamente, que a la hora también de asistir al colegio y actividades extraescolares, pues siempre te da más seguridad el estar protegido con la vacunación, porque al estar en contacto con más niños, pues lógicamente con la vacuna estás más protegido, ¿no? Sobre todo los adolescentes, cuando empezaban ya después del confinamiento a juntarse en los parques y demás, era importante que estuvieran protegidos para no seguir diseminando el virus. Luego este esquema salió pues recientemente en enero de este año, ¿no? Vamos, esto es a nivel de España, ¿vale? Porque esto lo publica nuestra Asociación Española de Pediatría en España. Entonces, lo que sí que se vio es que los niños que habían pasado la infección antes de la primera dosis no necesitaban poner esa segunda dosis, ¿no? Con una única dosis bastaba. Sin embargo, los niños que adquirieron el COVID entre la primera y la segunda dosis sí que era importante que recibieran el rapel de la segunda dosis, ¿no? Con una diferenciación, que los niños entre 5 y 11 años tenían que dejar pasar al menos 2 meses, unas 8 semanas entre la primera y la segunda dosis, y sin embargo los adolescentes era más la pauta de los adultos, ¿no? Que con un mes solo de diferencia entre la primera y la segunda dosis bastaba. Vale, vamos a pasar a la siguiente. Este es un esquema que también he incluido para hacer una pequeña mención de lo que es la vacunación durante el embarazo, porque también es importante que tengamos en cuenta una mujer gestante desde los momentos antes de la concepción y luego el proceso del embarazo y lo que es la lactancia, qué vacunas son importantes que tenga una mujer embarazada, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de quedarse una mujer embarazada debe comprobar su cartilla de vacunación y ver que tiene puesto todo al día, por si hay alguna vacuna ahí perdida frente a la cual sea bueno que esté vacunada antes del proceso, porque, por ejemplo, hay ciertas vacunas, como son las vacunas de virus atenuados, que son los virus vivos, como es la vacuna triple vírica de sarampión, rubeola, paperas o la vacuna de la varicela, que no se pueden poner durante el embarazo. Entonces, es importante que si nos falta alguna vacuna antes del embarazo, chequeemos qué vacuna falta ponernos, porque claro, luego hay ciertas vacunas que durante el embarazo no vamos a poder poner. Entonces, eso es importante. Y luego, durante el proceso del embarazo,
pues hay vacunas que son 100% recomendadas, como son la vacuna antigripal para las embarazadas, son uno de los grupos de riesgo que veíamos en la diapositiva anterior de la gripe. La vacunación frente a la tosferina es muy importante esta vacuna. ¿Por qué? Porque la tosferina es una bacteria que produce cuadro de bronquiolitis en los lactantes. Entonces, como sabéis, en el canal del parto la mamá transmite al bebé muchos anticuerpos. Esos anticuerpos el bebé los va a mantener durante los primeros meses de vida, luego los va perdiendo y ya el bebé tiene que ir adquiriendo su propia inmunidad. Por eso es importante la vacunación en el periodo de lactantes, porque cuando se le acaben esas reservas de la mamá al bebé, el bebé ya tiene que luchar por sí mismo con su propio sistema inmunitario. Entonces, como hay muchos cuadros de bronquiolitis en los primeros meses de vida, pues es importante que la mamá se vacune frente a la vacuna de la tosferina para transferirle al bebé esa inmunidad y que no se coja bronquiolitis en los primeros meses de vida, ¿no? Esa vacuna de la tosferina se pone entre la semana 27 y 36 del embarazo, preferiblemente antes de la semana 32, por si hubiera algún caso de prematuridad. Las vacunas que están contraindicadas en el pleno proceso del embarazo, como os decía antes, son las vacunas de virus vivos atenuados, como es la triple vírica, la vacuna de la varicela, de la fiebre amarilla, fiebre tifoidea, etcétera. ¿Vale? Y no está recomendada ponerse la vacuna del papilomavirus durante el embarazo. ¿De acuerdo? Las vacunas del COVID sí que se pueden poner perfectamente durante el embarazo. Siempre ha habido ahí un poco de duda hasta que esto ya ha estado un poco más estudiado, ¿no? De si vacunarse o no durante el embarazo. Entonces ahora ya hay muchos estudios que avalan la vacunación en el embarazo, que es segura, se puede vacunar ya desde el primer trimestre y sin ningún problema, ¿vale? O sea que eso ya no hay ningún riesgo. Y luego, después del embarazo, mientras que estamos dando lactancia materna a nuestros hijos, pues igual se pueden poner muchas vacunas, como por ejemplo la vacuna del COVID, también se puede poner durante la lactancia, ¿vale? Y luego hay ciertas vacunas, en cambio, como la vacuna de la fiebre amarilla, que bueno, esto no es lo habitual porque no todo el mundo vamos a estar viajando así a países así de zonas exóticas durante la lactancia, pero bueno, si se planteara el caso de una mamá que va a hacer un viaje, por ejemplo, a Latinoamérica mientras que está dando el pecho, pues ahí en ese caso hay que informarse porque sí que se recomienda que si se está lactando y te pones la vacuna de la fiebre amarilla, deseches la leche materna esos días, ¿vale? Durante 2 semanas por lo menos y luego ya se puede reanudar la lactancia. Y la vacuna de la varicela igual, si por ejemplo si aparecen lesiones cutáneas, pues hay que evitar el contacto directo con ellas, ¿vale? Pero bueno, son como unos casos así muy excepcionales que no se ven todos los días. Vale, pues pasamos a la siguiente. Ahora voy a meterme a hablar un poquito de la vacunación antimeningocócica, que vamos, considero que es una de las vacunas más importantes en ambos calendarios de vacunación, porque, como os decía, es pues de las infecciones más graves que pueden tener nuestros hijos, ¿no? Por desgracia, la enfermedad meningocócica invasiva supone pues cuadros de sepsis meningocócica muy graves, y qué bueno que hoy en día tenemos ya no solo la vacuna que protege frente al tipo de meningitis más frecuente, que es el meningococo C, que esa vacuna ha existido ya desde hace muchos años, pero qué suerte que ya desde hace unos años contamos también con la nueva vacuna que protege frente al serotipo B, que es el más agresivo. O sea, yo recuerdo cuando yo estudiaba la carrera y luego durante la especialidad, que no existía todavía esta vacuna, y cuando yo iba a los congresos y nos proyectaban imágenes de casos clínicos de niños que se morían por sepsis meningocócicas o que quedaban amputados de piernas o de brazos, y dices, es que esta enfermedad es tan seria y que no existiera la vacuna, pero que hoy en día tengamos ya la vacuna y que todavía muchas personas sean reticentes a ponerla, pues la verdad es que no me lo explico, porque cuando ves así casos de niños morirse por el meningococo, que es el bicho que más tememos los pediatras, pues dices, mira, merece la pena hacer un esfuerzo y vamos, aunque sé que es una vacuna que no está financiada en todos los sitios, pero es una vacuna súper importante y que todos nuestros niños deberían tener puesta.
Entonces, ahora os hablaré un poquito de las diferencias entre el meningococo B y el meningococo C y luego la más completa que ha salido reciente, es la más reciente en el mercado, que es la del meningococo ACW e Y, ¿vale? En las siguientes diapositivas os voy a explicar mejor las marcas comerciales para que os sea mejor, más fácil tenerlo claro y las indicaciones de a partir de qué edad se pueden poner unas y otras, ¿vale? Pero que os quede claro que de los dos tipos, entre comillas, de meningitis, porque bueno, ya veis que hay más, pero bueno, los más frecuentes son el tipo C, es la más frecuente y es frente a la que existía ya vacunación hace muchos años, y el meningococo B, afortunadamente, es menos frecuente, pero quedaros con la idea de que es el más agresivo, ¿vale? Por eso es muy importante la vacunación antimeningocócica del serotipo B. Vale, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, vale, aquí, o sea, me veo obligada a poner las marcas comerciales, pero es la única manera también de que con una fotografía podáis entender las diferencias, ¿vale? Entonces, yo creo que muchas mamás estáis familiarizadas ya con los nombres. La vacuna más famosa antimeningocócica B es el Bexsero, ¿vale? Que lo fabrica el laboratorio Glaxo, GSK, y luego el otro tipo de vacunación antimeningocócica B que salió más tarde es la Trumemba, que es de Pfizer. Luego os explicaré a partir de qué edad se puede poner una y otra. Y luego, en cuanto a la vacunación del meningococo ACWY, la que más se conoce es la Nimenrix de Pfizer, ¿vale? Pero también tenemos la alternativa del laboratorio de GSK, que es Menveo, ¿vale? Ambas son compatibles y equiparables, pero bueno, es verdad que como unas salieron antes que otras, es como que se han estandarizado ya más, yo creo, Bexsero y Nimenrix frente a los otros nombres comerciales Trumemba y Menveo. Vale, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, este es el esquema de la vacunación del meningococo ACWY, ¿vale? Ahí veis la diferencia entre Nimenrix y Menveo. Básicamente, para que os quede claro, Nimenrix se puede administrar en niños más pequeños a partir de las 6 semanas de vida y, sin embargo, Menveo solo se puede administrar en niños mayores de 2 años. Entonces, como la vacunación del meningococo que incluya el C se pone, como os decía, en el primer año de vida en España y a los 15 meses aquí en el calendario de Bélgica, pues no nos queda otra que tirar más de Nimenrix que de Menveo, porque, claro, pues Menveo tiene ahí el hándicap de que solo se puede poner en niños mayores de 2 años. Entonces, si queremos tener a nuestros hijos protegidos cuanto antes de estos 4 serotipos de meningitis, pues lógicamente es más sencillo tenerlo cubierto antes con Nimenrix, ¿no? Quiero también hacer una aclaración de que esta vacuna es muy importante el tener la vacuna más completa de Nimenrix, porque hay ciertos países como Estados Unidos o Reino Unido que para entrar, por ejemplo, en muchos colegios o universidades de estos países te exigen tener este tipo de meningitis más completa, porque en Estados Unidos hay mucha prevalencia de serotipo WY, no tanto en Europa, pero en Estados Unidos sí. Entonces, pues a la hora de elegir entre el meningococo C solo o el meningococo ACWY, pues lógicamente yo me decantaría por esta, que es mucho más completa, porque hoy en día, pues con tantos viajes que hacen pues los adolescentes de intercambios y gente que se va a estudiar a universidades al extranjero, pues siempre es mucho mejor tener esta vacuna, que es la que te van a pedir en otros países. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. En esta os recuerdo un poquito el esquema de las dosis, ¿no? De la vacunación del Bexsero, del meningococo B. Esta vacuna se puede administrar desde los 2 meses, si bien es cierto que como a los 2 meses hay otras vacunas de las obligatorias, yo siempre recomiendo ponerla a partir del 5º o 6º mes, para que no se junten básicamente con las otras vacunas, porque si no supondría poner 3 pinchazos a la criatura en el mismo día, y como la vacuna del Bexsero suele ser bastante reactogénica, sobre todo la primera dosis, yo prefiero ponerla sola. Entonces suelo recomendarla a partir del 5º o 6º mes, justo en esos meses, digamos, de descanso de que no tocan vacunas, pero por ficha técnica se podría poner desde los 2 meses de edad, ¿vale? La segunda dosis se pone 2 meses después de la primera dosis,
dosis y luego hay un rapel que se pone a partir del primer año de vida, desde los 13 meses y antes de los 2 años. ¿Quién necesita solo 2 dosis de Bexsero en vez de 3 dosis? Todo niño que se vacune por encima de los 2 años de edad, pero si empezamos a vacunar a los bebés pequeñitos, tienen que tener 3 dosis, ¿vale? 2 dosis antes del primer año de vida y luego el rapel entre los 13 y los 24 meses. Vale, pues pasamos a la siguiente. Efectos secundarios del Bexsero, ¿no? Como os decía, al ser una vacuna que es bastante reactogénica, es raro que no produzca fiebre esta vacuna en los niños, sobre todo la primera dosis, porque es una vacuna más fuerte que otras. Entonces, sobre todo los efectos que más se describen son la fiebre, sobre todo en los lactantes. Cuando esta vacuna se pone en niños más mayores, el porcentaje de reacción febril es menor, ¿vale? Puede haber también eritema, enrojecimiento en la zona de la piel donde se vacune al niño, incluso se han descrito casos pues de cojera, ¿no? Cuando vacunas a lo mejor a un lactante que ya comienza a andar, sí que puede experimentar un poquito de cojera transitoria unos días o incluso formarse un pequeño quiste de induración en la zona de inoculación de la vacuna. Eso está descrito en la ficha técnica, no pasa nada, se quita luego al cabo de unos días o de unas semanas ese pequeño quistecito que puede aparecer y no presenta mayor problema, ¿vale? El desarrollo de enfermedad de Kawasaki como complicación de la vacunación frente al meningococo B es muy improbable. Eso está descrito en la ficha técnica de la vacuna, que hubo 2 o 3 casos, pero que no se ha podido establecer una clara vinculación con la vacuna, ¿vale? Pasamos a las siguientes y de los otros 2 nombres comerciales que os comentaba, que a lo mejor son menos conocidos, la Trumemba es el otro tipo de vacuna antimeningococo B, que sería el equivalente al Bexsero, pero que es de otro laboratorio, es de Pfizer, y esta vacuna, ¿por qué no está tan, como deciros, estandarizada? Porque así como el Bexsero puedes ponerla desde los 2 meses de edad, esta vacuna solo se puede poner a niños a partir de 10 años, ¿vale? Pasa igual lo que os decía con Nimenrix. Nimenrix se puede poner desde las 6 semanas de vida y, sin embargo, Menveo a partir de los 2 años. Yo creo que esta básicamente es la razón por la cual las otras 2 vacunas se han popularizado menos, no porque sean menos efectivas, sino porque tienen la connotación de que se tienen que poner en unas edades mayores, ¿no? Y por eso siempre cuando vacunamos desde chiquititos a los lactantes, pues tiramos más de las otras 2 marcas comerciales. Y la diferencia, eso sí, entre las 2 últimas vacunas, entre Nimenrix y Menveo, es que uno de los componentes que tiene Nimenrix es que lleva toxoide tetánico como excipiente, y esto sí que hay estudios que te dicen que asegura una mayor inmunogenicidad respecto a la otra vacuna, pero bueno, eso como anécdota. En la siguiente diapositiva os hago un poco el resumen de las vacunas que no están financiadas. Es que yo creo que se tapa el título, pero bueno, el título de esta diapositiva, ahí eso es, vacunación no financiada, para que así tengáis un poco el esquema claro de qué vacunas no están financiadas ni aquí ni allí, o cuáles en España sí y aquí no, ¿vale? En Bélgica, por ejemplo, la vacunación del rotavirus, ya sea la marca comercial Rotarix, que son 2 dosis, o Rotatec, que son 3 dosis, no está financiada ni en España ni en Bélgica, ¿vale? Son vacunas 100% recomendadas en el calendario, pero no están financiadas. Hay que comprarlas en la farmacia y el Estado no las financia, ¿vale? Luego otra cosa es que algunos seguros privados te puedan hacer el reembolso de la vacuna, pero como regla general no son vacunas financiadas. La vacuna frente a la varicela no está financiada en Bélgica, como os decía antes, porque ni siquiera está incluida en el calendario belga, cosa que en el español sí, porque está incluida en el calendario, ¿vale? Las 2 marcas comerciales de la varicela son Varilrix y Varivax. Son 2 dosis, como os decía, la primera dosis a los 15 meses, la segunda dosis el rapel entre los 3-4 años y luego, si no se ha pasado la enfermedad a lo largo de la infancia, hay otro segundo rapel en la adolescencia a los 12 años. Luego, las vacunas de las que hemos hablado ahora más distendido de la meningitis, el Bexsero y Trumemba, que son las del meningococo B, tampoco están financiadas ni en España ni en Bélgica, aunque algunas comunidades autónomas de España ya sí que incluyen el Bexsero. La primera comunidad autónoma que la incluyó fue Canarias, luego se sumó Castilla y León y por último se ha sumado la comunidad de Andalucía.
La vacunación frente al meningococo ACWY ni Menrix no está financiada en Bélgica y en España sí que está financiada, no la primera dosis de los 4 meses, pero sí la segunda dosis de los 12 meses de vida y también el rapel de los adolescentes, ¿vale? Y luego la vacunación frente al papiloma, el Gardasil 9, está financiada y es obligatoria en ambos calendarios vacunales para las niñas y se empieza ya a recomendar a los varones, ¿no? Que también previene el cáncer de cuello, el cáncer de cuello de útero en las mujeres y el cáncer urogenital en los varones. Entonces, esta vacuna, aunque no esté financiada para los niños, sí que está recomendada. Se puede prescribir y se le pone también a los niños. Vale. Bueno, y aquí ya un poquito como final de la charla os quería hacer un recordatorio de como el efecto secundario más frecuente de las vacunas suele ser la fiebre, pues me ha parecido importante repasar esta diapositiva que ya os la comenté el año pasado en mi charla del manejo de la fiebre, de cuál es la manera más efectiva de termometrar la temperatura a un niño a la hora de decidir de ¿tiene fiebre, no tiene fiebre, le damos el antitérmico, no? Pues yo siempre la vía que recomiendo para tomar la temperatura es, si es un bebé, sería la temperatura rectal en el culete, es lo más fiable para un bebé porque pues, un bebé se mueve mucho y hacerlo en la axila es más complicado, pero hay que tener en cuenta que en el esfínter anal la temperatura siempre da más alta que la temperatura central, que es la axilar. Entonces, en el culito siempre tenemos que descontar medio grado, ¿vale? Fiebre consideramos más de 38, entonces para que un lactante se pueda considerar que tiene fiebre debería tener de temperatura rectal 38,5. ¿Vale? Luego la temperatura sublingual es fiable pero es más incómoda para los niños y lo que yo no recomiendo es tomar la temperatura con termómetros ópticos o frontales porque esos termómetros distorsionan muchísimo la temperatura entre medio grado y 1 grado más. Entonces quedaros con el mensaje de que lactante menor de 2 años o año y medio es más fácil termometrarles en el culete y por encima de esa edad pues en la axila y ya está. Y en la axila no hay que ni sumar ni restar, es la temperatura que sale en el termómetro. Sin embargo, en el culete hay que restar medio grado, ¿vale? En cuanto al manejo de la fiebre con los antitérmicos, también me ha parecido importante repasar esta diapositiva para que tengáis un poquito claros los antitérmicos que tenemos a nuestra disposición, tanto en un país como en otro, ¿no? La mayoría de los antitérmicos se da por vía oral, pero también en los bebés usamos mucho la vía rectal por ser más rápida y por evitar pues, que el niño te vomite el jarabe cuando son así muy chiquititos, que con el reflujo pues, son más proclives a vomitar. Y la vía intravenosa pues, se reserva para el medio hospitalario. Como medidas físicas, importante dejar al niño fresquito, pues en body, aportarle mucho aporte hídrico, ¿no? No despertar al niño si duerme para volver a darle el antitérmico. Si el niño está confortable durmiendo bien, pues no hace falta despertarlo, ¿vale? Y en el caso de que se produzca el vómito y que se haya producido en los primeros 15 minutos después de la administración del antitérmico, conviene repetir la dosis porque no ha dado tiempo a que se absorba nada. En las fotos podéis ver las marcas comerciales del ibuprofeno y del paracetamol de un país y de otro, ¿vale? Y bueno, pues básicamente el manejo de la fiebre postvacunal lo hacemos con el paracetamol. En los casos así más resistentes a bajar la fiebre metemos ya el ibuprofeno. En el caso, por ejemplo, de la vacunación después del Bexsero, como suele haber bastante inflamación en el muslito, pues es bueno a lo mejor en ese caso dar mejor el ibuprofeno, ¿no? Para desinflamar si aparte de la fiebre hay un componente inflamatorio de por medio y recordad que ya la aspirina no la usamos en los niños. Y luego el metamizol ya pues lo reservamos para casos ya más severos de una temperatura que no conseguimos controlarla ni siquiera alternando el paracetamol con el ibuprofeno, ¿vale? En la siguiente diapositiva tenéis aquí una aplicación, ¿no? Donde es muy fácil, seleccionas el principio activo del medicamento, ¿no? Pues paracetamol o ibuprofeno y luego puedes poner también el nombre comercial si es que no tienes el genérico y tienes una marca, ¿no? Puedes seleccionar la marca en cuestión, pues aquí os puse el ejemplo, por ejemplo, de la Piretal, ¿no? Seleccionas el peso en kilos del niño y es una calculadora que te calcula automáticamente la dosis que le tienes que administrar al niño, pero bueno, como regla mnemotécnica
en la parte derecha os he puesto el recordatorio de que es muy fácil averiguar qué dosis le tienes que dar de apiretal multiplicando el peso del niño por 0,15 y esa es la dosis que le tienes que dar de apiretal cada 6 u 8 horas. De Dalsi o de Nurofen, que es el equivalente aquí en Bélgica, sería dividir el peso del niño entre 3, del otro Dalsi más concentrado, que es el de 40 miligramos, o bien del Nurofen al 4% o el apirofeno de 40 miligramos, que son jarabes más concentrados, pues toca la mitad de volumen. Entonces la dosis sería dividir el peso entre 6. Las marcas belgas, la verdad es que como vienen con unas pipetas que viene ya seleccionado el peso del niño, pues directamente es cargar la pipeta según el peso del niño y ya sabes qué dosis le tienes que dar, ¿no? Y luego, en cuanto a la dosis antiinflamatoria del ibuprofeno, es mayor que la dosis antitérmica, ¿vale? Entonces, siempre cuando tienes a lo mejor un componente de inflamación, pues tienes que dar un poquito más de dosis de ibuprofeno que cuando lo das solo como dosis antitérmica, ¿no? En general, no los alternamos salvo en los casos de difícil control de la fiebre, ¿no? Temperaturas que no bajan fácilmente, respetando las 6-8 horas de intervalo, pues en esos casos podríamos alternar cada 4 horas pues paracetamol con ibuprofeno. Y vamos, yo soy más de recomendar calcular siempre la dosis en función del peso del niño, que es mucho más exacto que hacerlo en vez de, como te dicen algunos prospectos, por rango de edad, porque lógicamente pues no es lo mismo lo que pesa un niño de 4 años que otro de esa misma edad. Entonces pienso que es más seguro hacerlo según el peso que según la edad. Y bueno, como conclusiones finales ya a la charla, en la siguiente diapositiva os hago un poco ahí el recordatorio de las conclusiones de la charla, ¿no? Entonces, recordar que ningún otro medicamento ha salvado y salva tantas vidas hoy en día como las vacunas, que no vacunarse puede hacer volver a aparecer enfermedades erradicadas o casi erradicadas, como es, por ejemplo, el sarampión, que ha habido repunte de casos de sarampión en Europa en los últimos años por las campañas de vacunación, de las campañas de antivacunas, los falsos mitos sobre las vacunas, pues bueno, que están ahí, pero que no nos creamos todo lo que se dice, que la vacunación es un derecho universal que tienen todos los niños, que el beneficio de la vacunación siempre es superior al riesgo, que los efectos secundarios en su mayoría son leves, como fiebre, enrojecimiento de la piel, etcétera, que la inmunidad no solo es algo adquirido para la persona que se vacuna, sino que también conferimos al resto de los convivientes o de las personas de nuestro círculo, del trabajo, del colegio, etcétera, la inmunidad colectiva de grupo, que siempre digo esta frase que desde la carrera se me ha quedado muy grabada, que la mejor medicina es la prevención, adelántate antes de que aparezca la enfermedad, ¿no? Y eso lo podemos hacer hoy en día con las vacunas, que tenemos el lujo de vivir en el siglo XXI y tener a nuestra disposición este lujo de vacunas a nuestra mano. Y que bueno, que dentro de las diferencias de un calendario de vacunación y de otro, pues considero que es más completo el español. Entonces yo lo que hago con mis pacientes aquí en Bruselas es, cuando vienen ya de España con su calendario español iniciado, prosigo el calendario español, y los niños que nacen ya aquí y que siguen el calendario belga, lo que les hago es plantear una combinación de calendarios completando con el calendario belga las vacunas que no están incluidas aquí y sí en España, ¿no? Y bueno, pues mi experiencia es que la mayoría de los padres de mi consulta son, vamos, proactivos a vacunar a los niños con todo lo que se pueda, ¿no? Y bueno, pues considero que cuantas más vacunas estén al alcance de nuestros pequeños, pues más protegidos podrán ir a la guardia, al cole y bueno, pues que es un lujo poder tener estas medidas a nuestro alcance. Así que os animo a ello. Y para los que sean así un poquito más reticentes al tema de la vacunación, por si hay alguna duda o tal, pues estoy aquí dispuesta a hablar con ellos y demás. Y de hecho tengo un compañero en Madrid que escribió un libro muy bueno que se llama ¿Eres vacunofóbico? Porque él lleva en el hospital una consulta dedicada 100% a hablar de vacunas con los padres, a resolver dudas, porque es verdad que hay mucha fobia a veces a las vacunas y muchas veces es falta de información, ¿no? Y
y considero que está muy bien hacer este tipo de charlas con los padres para resolver dudas y, bueno, fomentar a que se vacune porque, como os digo, es la mejor medida que podemos hacer para prevenir muchas enfermedades. Pues por mi parte ya está todo y nada, pues si queréis preguntarme algo, pues estoy aquí dispuesta a responderos. Muchas gracias, Esther, y muchísimas gracias por la presentación y las explicaciones tan detalladas. Como siempre, es un lujo escucharte, tanto aquí como en consulta. Y bueno, para todos los que tengáis algún comentario o alguna pregunta, os animo a que abráis vuestros micrófonos o que escribáis en el chat, ¿de acuerdo? Ah, sí, hay una mano aquí levantada. Susana. Susana, adelante, por favor, puedes abrir tu micrófono. Sí, hola, buenas noches. Mira, Hola. he entrado un pelín tarde a la presentación y quería preguntarte sobre la vacuna del tétanos. A partir de con qué frecuencia conviene ser renovada y puesta la vacuna del tétanos en los niños. Gracias. Mira, gracias, Susana. La vacuna del tétanos está incluida dentro de la vacunación hexavalente. Me refiero a las primeras dosis de vacuna del tétanos. Esas dosis van incluidas en las vacunas hexavalentes que se le ponen a los lactantes a los 2, 3, 4 meses y 15 meses en el caso de Bélgica y a los 2, 4 y 11 meses en el caso de España. Entonces, la vacuna hexavalente lleva entre sus componentes difteria, tétanos, tosferina, polio, hepatitis B y hemófilus influenza. Entonces, la polio está incluida dentro de esa vacuna hexavalente, que ha sido un gran avance porque antes tenías que ir vacunando de uno en uno de esa serie de cosas y llegó un momento en que hicieron primero una vacuna pentavalente que con un solo pinchazo garantizabas que el niño estuviera protegido frente a esos 5 tipos de infección. Y luego, posteriormente, también se incluyó la hepatitis B dentro de la vacuna pentavalente, convirtiéndose ya en vacuna hexavalente. Entonces, la vacuna del tétanos está dentro de esa vacuna hexavalente, ¿vale? Que, bueno, en el calendario, por ejemplo, de aquí de Bélgica, la marca comercial es Elección, es la pegatina esta verde que tiene el calendario. Y luego hay un rapel de vacuna tetravalente entre los 5 y los 6 años que también incluye el tétanos y por último hay un segundo rapel en la adolescencia a los 14 años, con lo cual que un niño, si tiene toda su cartilla de vacunación completa a lo largo de su infancia, va a recibir en total 6 dosis de vacuna de tétanos, 4 de lactante, una entre los 5 y los 6 años y una de adolescente. A partir de los 14 años, que es cuando se pone la última vacuna obligatoria de tétanos, hay que poner un recordatorio cada 10 años. Si, por ejemplo, te haces una herida sucia y demás, estarías cubierto desde los 14 hasta los 24 años. Y si justo tienes ahí un accidente y tienes una herida con mal aspecto, siempre ante la duda de si tendrás suficientes anticuerpos de la vacuna del tétanos, te ponen así un poco rápido pues el toxoide tetánico, ¿no? Pero conviene luego, al cabo de 10 años, completar esa vacunación. Vale, ¿y esta vacuna está cubierta en Bélgica también o es...? Sí, Vale. la vacuna del tétanos está incluida en el calendario belga, financiada. Sí, la última dosis yo la pongo a los 14 años en los adolescentes y siempre les digo esa advertencia. Digo, bueno, ahora mismo estás cubierto hasta los 24 años. Si te haces luego una herida con mal aspecto a los 25 años, te tienes que volver a revacunar porque ya has perdido los anticuerpos en esos 10 años. ¿Vale? Y el personal sanitario también, pues nos debemos revacunar cada 10 años, porque pues, lo típico, te pinchas accidentalmente con algún instrumento, tal, y bueno, pues claro, el tétano se puede transmitir ahí a través de una herida, entonces es importante la revacunación del tétano, sobre todo en grupos de riesgo, ¿no? Vale, pues muchas gracias, todo muy clarito. Nada, Susana, gracias. Gracias. Sí, María Aguilar nos dice muchas gracias, Esther, por visibilizar la importancia de la vacunación, especialmente en una ciudad en la que todavía se ven enfermedades ya erradicadas en España y en la que a veces los mismos pediatras recomiendan no vacunar, varicela, etcétera. Es un placer escucharte. Muchas gracias, María. Sí, la verdad es que es curioso, ¿verdad? Lo del tema de la varicela. Sí. Yo, a modo de anécdota, creo que te lo he comentado alguna vez, Esther, con mi hija de 8 años la vacuné al poco de venir aquí a Bélgica, la vacuné
en España de varicela y cuando tuve Sí, una reacción la llevé a la pediatra y me dijo, pero ¿cómo es que la has vacunado de chickenpox? O sí, chickenpox, se dice, ¿no? chickenpox, Si sí. eso no se hace, sí, eso no se hace, ¿no? Mm. Bueno, es curioso, sí, Es, las diferencias. es increíble, sí, sí. Yo me he encontrado en la consulta con muchos pacientes que me han dicho eso, que iban antes a otro pediatra belga y vamos, poco más les decía que era un crimen vacunar de varicela, que mucho mejor que adquirieran la inmunidad de forma natural. Y digo, bueno, sí, claro, si te salen solo 2 vesículas, pero como te pongas hecho un cromo y te bajen tanto las defensas, que luego te cojas una neumonía por estreptococopiógenes, que he visto muchos casos de neumonías por esa bacteria, después de haber pasado recientemente la varicela, dices, pero ¿qué necesidad hay de que un niño se gane una neumonía grave o una otitis de repetición cuando tenemos la vacuna que le protege y que si adquiere el bicho, pues va a pasar una sintomatología muy leve, ¿no? Entonces, no entiendo cómo la medicina da pasos hacia adelante y hay algunos que intentan retroceder a la medicina del siglo XIX. No sé, la verdad que no lo comparto. Así es. Bien, ¿tenéis algún comentario o alguna pregunta que queráis hacer? Bueno, de todas formas, os recuerdo que esta conferencia está siendo grabada y que podéis disfrutar de ella a partir de mañana. Y que también Esther Moreno pasa consulta en Ophthal Medical Center en Avenue Luis 199, ¿no? Si no me Sí, equivoco, Esther. sí, sí. 199. Bien. Si tenéis alguna consulta, podéis contactar con ella o directamente pedir cita con ella para que es, yo lo digo como, además por experiencia propia, como madre de pacientes suyos, que es un auténtico lujazo poder contar con ella. Bien, vamos a esperar un Muchísimas poquito más. gracias, Verónica. Yo siempre lo digo, desde los 6 años y medio que llevo aquí en Bruselas, uno de las mejores, iba a decir cosas, bueno, de lo mejor que me ha ocurrido es encontrarte ahí como pediatra. No es porque te tenga adelante, Esther, pero es que es así. Vivimos con muchísima, muchísima tranquilidad, que María y a mí, es verdad, da mucha, mucha tranquilidad. Bueno, pues muchas gracias. Yo encantada de poder ayudar a la gente, que creo que es lo más bonito que tiene esta carrera y sobre todo a los más pequeños, que pobrecitos pues son los más vulnerables. Así que a vuestra disposición siempre. Muy bien, Esther. Pues muchísimas gracias de nuevo. Katy Muchas gracias aplaude, aplaudimos yo y creo. muchas gracias a todos y eso, y el esfuerzo de haberos conectado a esta hora, así que os lo agradezco y bueno, pues que os deseo una feliz noche y nada, a descansar.